todavía parece que no, porque no estaba, creo que no estaba ni moviendo la boca, ¿eh? No estaba hablando. ¿Eh? Bueno, ¿cómo están? No, no, Bueno, buenas noches. no estaba diciendo nada. Ah, por si las dudas, claro, está bien, está bien. Bueno, a ver cuánto estamos en línea. 90 y pico, 90 más o menos. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el encuentro de ahora va a ser para repasar algunos conceptos de subconsultas, también asociada con algunas cuestiones relacionando con combinaciones. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ser breve, 30 minutos. Y también la idea que sea un poco interactivo, así que abran las sesiones del management, perdón, el management en sus máquinas y, y vamos a ir viendo, repasando algunos conceptos con algunos ejercicios básicos para refrescar, fortalecer el funcionamiento, la comprensión, el funcionamiento de las instrucciones SQL. Hacemos mucho hincapié en esto, ya lo vimos el miércoles pasado, lo charlamos un poquito el jueves en los laboratorios, hicimos algunas prácticas. Eh, lo vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque es la base fundamental para entender el funcionamiento del lenguaje y cómo potenciar las consultas. ¿Mm? No hace falta que sean consultas tan complejas, pero sí para ver la amplitud que tiene el uso de estas instrucciones. Entonces, refrescar un poquito, a medida que ustedes me van diciendo sí, no, se entiende, no se entiende, vamos a ir avanzando. Y bueno, y después de estos 30 minutos, vamos a darle lugar al profesor Cusiol, que nos va a hacer una pequeña demostración y nos va a hablar sobre índices. Es un concepto totalmente importante, fundamental para trabajar con los motores de base de datos relacionales y aparte de ser importante, crítico, conocer este funcionamiento de índices, también necesitamos saber para implementar eh, uno de los puntos de los temas que tiene en su proyecto, que es optimización. Eh, Así que bueno, empezamos así con hacer un pequeño repaso y fortalecer algunos conceptos de SQL y después vamos también con el profe Cusiol con el tema de índices. Bien, los saludo a los profe Walter, que está acá, que recién se presentó, y al profesor Numa también, que está conectado, al profesor Cusiol. Buenas Y noches. ¿Cómo arrancamos. están? Sí, señor. Cuando vos digas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien. Yo voy a retomar un concepto de la clase anterior que estamos hablando y voy a compartir pantalla. Como siempre, cualquier cosa lo escriben en el chat o, o habilitan su micrófono. ¿Mm? Bien, a ver. En la clase pasada habíamos conversado y
y nos concentramos en el concepto de subconsultas y para qué servían las subconsultas, la necesidad de construir subconjuntos de resultados, que es lo que va a producir esta subconsulta, y hacer las comparaciones sobre ese subconjunto. Habíamos hablado un poquito el, cómo se debían comportar los resultados de una subconsulta en función del tipo de comparador, de operador de comparación que íbamos a utilizar. Si va a resolver esto de comportamiento, ¿a qué se debía? Si va a devolver un solo registro, la subconsulta, o tenía que devolver un solo registro, o podría devolver uno o más valores, registros, eh, como conjunto o subconjunto de resultado en cada subconsulta. Recuerden que acá estamos haciendo la prueba con una comparación que es esta, el de la zona que mirábamos, pero en nuestro condicional where podemos tener varias condiciones, y cada condición puede ser una subconsulta distinta. ¿Mm? La cantidad de subconsultas o el nivel de anidamiento que hagamos va a depender del problema, pero tengamos en cuenta lo siguiente, que a mayor complejidad en cuanto a nivel de anidamiento, no solo va a agregar complejidad a las instrucciones SQL, sino que también puede traer ocasionados problemas de rendimientos, porque cada subconsulta es una operación de cálculo y una construcción de resultados que tiene que hacer el motor para resolver las operaciones que están por encima de esa subconsulta. Todo esto es costo de procesamiento. Mientras tengamos y nuestro problema esté acotado al número de registros, y en cuanto y tanto en cuanto también la construcción de los índices estén bien realizados, esto no va a traer mayor inconveniente. Pero si después el modelo de negocio escala y pasamos de tener un conjunto de 1000, 2000, 100.000 registros, 1 millón, a tener 10 millones de registros, las consultas no se comportan de la misma manera. Están influenciados por la cantidad de registros, la cual afecta cada una de las operaciones. Ni hablar si esas operaciones tienen eh, instrucciones de ordenamiento que son, ya lo habíamos dicho, son instrucciones que generan mucho costo de procesamiento en las consultas. Tengamos en cuenta estas consideraciones para la construcción de las subconsultas. Nivel de anidamiento. ¿Cuánto estamos hablando? ¿10, 15, 20 anidamientos? No hay problema. La cuestión es cuando tenemos más de 50 subconsultas anidadas en una instrucción select. Entonces, o tenemos un problema en el diseño de la base de datos que requiere realizar tantas operaciones subconsulta, o hay algo ahí de entendimiento también del problema que nos está llevando a resolver de esa manera. ¿Mm? A eso me estoy refiriendo a muchos niveles de anidamiento, cuando tenemos 20, 30, 40 subconsultas anidadas en una instrucción select. Yo tengo casos que son los comunes de 4, 5, 6 subconsultas, eh, y en algunos y para el lote de datos de 100.000 registros para arriba, en algunos casos tengo que revisar ya las operaciones que realizo, porque los tiempos de respuesta no es lo mismo milisegundos que estar en una web esperando 1
2, 3 o 4 segundos a que se refresque la información. Eso ya suele ser bastante en los tiempos de ahora, en tiempo de respuesta. Bueno, dicho eso, estábamos con los operadores de comparación, que decíamos que cuando usamos un operador de comparación igual, distinto, mayor, menor, igual, eso siempre se compara contra un valor. Yo digo, una condición A es igual a un valor, no es igual a un conjunto de valores. No puede asumir un valor A, una condición de comparación A, muchos valores al mismo tiempo. A no puede ser igual a 5, 6, 7 al mismo tiempo. O es igual a 5, o es igual a 6, o es igual a 7. Entonces, con los operadores de comparación, la subconsulta, como dice acá la presentación, deberá devolver exactamente un solo valor. Y en eso, la única forma de hacerlo es construyendo bien la instrucción SQL. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que comparar contra un conjunto de resultados? Entonces, eh, usamos un operador de conjuntos. Un operador de conjuntos es un operador que nos permite evaluar una condición sobre un conjunto de resultados. Y es aplicable a usarlo con subconsultas, lo mismo que con los operadores de comparación. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar las zonas? Vamos a mirar las zonas. Las zonas norte, sur y oeste. Entonces, mostrar todos los registros que coincidan de consorcio, vamos a hacer esto, que coincidan con esas zonas. Mirando los datos específicamente, from consorcio, donde el ID de zona en consorcio sea igual a norte o ID de zona sea igual a sur o ID de zona sea igual a oeste, que era 5. ¿Mm? Imagínense si yo tengo que hacer una comparación. Acá estamos haciendo 3 valores, pero ¿qué pasa si tengo 10? Comparar el I de zona contra un conjunto de valores que pueden ser 10 ID distintos. Tendría que estar construyendo una conjunción de condiciones con el operador OR, lo que haría muy extensa mi consulta. Entonces acá me va a mostrar todos los consorcios cuya I de zona sea igual a 5, sea igual a 3 o sea igual a 2, exclusivamente. Pero bueno, ¿tengo una forma de simplificar esta consulta? Sí, tengo una forma de simplificar esta consulta eh, usando el operador de comparación IN. Entonces, vamos a copiar todo esto. ¿Y cómo funciona? Separados por coma, en paréntesis voy a poner todos los valores. ¿Qué va a hacer este comparador IN con I de zona? Va a buscar la presencia de los valores establecidos en el conjunto
dentro de los paréntesis, el conjunto es un listado de valores separado por coma dentro del paréntesis. Si algún elemento de eso coincide, va a mostrar todos los registros donde y de zona esté presente con los valores de zona igual a 2 o igual a 3 o igual a 5. De esa manera, construimos una consulta usando un operador de conjunto IN. Y de esa manera funciona este operador de comparación de conjuntos. Digo esto para ubicarnos también cómo funciona cuando lo utilizamos con subconsultas. ¿Mm? Eh, ¿Se entendió? ¿Alguna consulta con respecto al operador IN? ¿Cómo simplifica y cómo funciona? Entonces, dada un atributo, una columna de una tabla, va a comparar ese atributo, esa columna, si existe dentro del conjunto de valores establecido. Si existe, muestra el registro. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a refrescar rápidamente la memoria con subconsulta que dimos la semana pasada. Queríamos mostrar todos los consorcios que pertenezcan a la zona que más consorcios agrupa. Entonces decíamos, bueno, busquemos en la tabla consorcio, contemos la cantidad de consorcios por zona. En la tabla consorcio tenemos el ID de zona, ¿no? Entonces, agrupando por el ID de zona, sabíamos la cantidad de consorcios que tenemos por zona. Creo que lo teníamos por acá. Entonces, la subconsulta, la zona que más consorcio agrupa. Y hacíamos esto. Y aplicábamos el top 1 para forzar mostrar un solo registro. ¿Y cuál mostraba? Como está ordenado por cantidad de registros agrupado por zona, de forma descendente, el orden, muestra el más alto. ¿Quién va a mostrar? El ID de zona que tiene la cantidad de consorcios más alto. Esto estaba acá, resuelto. El ID de zona 6 que tiene 22. Entonces, para ese caso particular que es contra un valor, mostrar todos los consorcios que pertenecen a la zona con mayor cantidad de consorcios, es fácil, es un solo registro. En el mismo ejemplo, cambia y dice, mostrar todos los consorcios que pertenezcan a las dos zonas que más consorcios agrupan. Entonces, para ese caso,
mostrar todos los consorcios que pertenezcan a las dos zonas que más consorcios agrupan, sabemos que aplicando la misma lógica anterior, ya acá cambiaríamos nuestro top 1, vamos a mostrar top 2, entonces el resultado ya son dos registros porque estamos con top 2 claramente. Al ser el resultado dos registros, ya no podemos usar un operador de comparación igual, mayor, menor que. Tenemos que usar un operador de conjunto porque tenemos que evaluar que el ID de zona esté presente dentro de un conjunto de resultados de uno o más valores. Por eso usamos, para resolver ese ejercicio, el operador de comparación IN. Usamos el operador de comparación IN para la subconsulta porque la subconsulta devuelve dos o más registros. Al devolver dos o más registros, sabíamos que era 5 y 6, entonces va a mostrar todos los consorcios con ID zona que pertenezcan a 5 o a 6, en este caso, que son los consorcios, las zonas con mayor cantidad de consorcios. Las dos zonas. ¿Mm? La decisión en estos casos de utilizar un operador igual, mayor, o un operador de comparación IN, está basado en la naturaleza de los resultados de la subconsulta, por lo cual nosotros tenemos que entender bien qué valores devuelve la subconsulta para establecer después nuestra comparación más externa. ¿Mm? Tengamos presente estas cuestiones, vamos a apuntarlo, porque es importante y siempre nos va a servir tener esta revisión de resultados para aplicar subconsulta. ¿Mm? Resultado de la consulta más interna y ver cómo se presenta la consulta más externa. Bien, eh, con respecto a estos dos ejemplos, que ya lo vimos la clase anterior del miércoles, ¿alguna duda o consulta? ¿Se está entendiendo la idea? Profe, una consulta. Sí, Teo. Siempre cuando quiero realizar, en este caso serían una consulta y una subconsulta, por decirlo así, siempre se utiliza el operador IN, en este caso. No, puedes usar el operador igual, ¿Y qué pasa si usaría el menor, igual y no funciona? O el igual es solo numérico. no. El igual es exactitud, es exactitud. Puedo usar un operador like. eh, el tema, el tema en esto es el valor que vos estés calculando o construyendo en tu subconsulta. De eso va a depender el operador que vos ocupes. Por ejemplo, quiero algo, es un poco incoherente lo que voy a mostrar, pero solamente para saber. Acá estoy mostrando la zona que es igual a un valor. En este caso, el valor es 6.
Entonces muestro todos los consorcios que pertenezcan a esta zona. O puedo mostrar todos los consorcios que no pertenezcan a esta zona. ¿Sí? Entonces me va a mostrar todos los consorcios que no pertenezcan a la zona que más consorcio tiene. Así que me va a mostrar todos los consorcios y de zona 1, 2, 3, 4, 5, pero no me va a mostrar el 6. ¿Sí? Quiero ver cuántas zonas hay. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zona periférica. Bueno, justo el 6 es la zona que más tiene. Bueno, pero podría mostrar si hay ID de zona más alto, que me muestre todo los consorcios con el ID de zona más alto del que tiene mayor cantidad de consorcios, solo para mostrar que funciona con este operador. Y en este caso no, porque el ID de zona es 6 y es el más alto, pero bueno, que sea el menor y va a mostrar todo: 5, 4, 3, 2, 1. No necesariamente tiene que ser numérico, pero si no es numérico, ¿cuál es la condición? Que sea exacto. La comparación solamente va a dar eh, quizás no lo dijimos al principio porque lo dimos un poco entendido, ¿no? De lógica, que ya lo dieron, pero está bien re- repasarlo. Eh, Cuando ocupo un operador de condición igual, eh, ¿qué está haciendo en lógica? Devuelve dos estados. ¿Mm? Dos estados. ¿Verdadero o falso? Esa condición de comparación devuelve dos estados: verdadero o falso. Cuando la comparación es exacta entre los dos operadores de comparación, perdón, los dos valores que se están comparando es exacto, entonces el where, dado que tenemos una sola condición acá, devuelve un estado de true, verdadero. ¿Mm? Ese valor verdadero hace que para ese registro que estoy evaluando la condición, me lo muestre cuando cumple con la condición de verdadero, el estado true. Entonces, no importa si yo tengo un valor, es un string, un entero, una fecha de tipo date, lo que necesito para que eso haya una coincidencia es que sean exactos. ¿Mm? Creo que lo dimos en un momento, comparamos la diferencia entre igual, el operador igual y el operador like para el uso, la comparación de string, lo habíamos visto. Un espacio, algo que cambie en la cadena, ya es falso la comparación y no va a devolver ese registro. ¿Mm? Claro, yo le pregunto más por ¿Por el qué? in. O sea, porque el igual y el like entiendo. El igual, toda la cadena tiene que ser igual. Y el like solamente Perfecto. como tiene, es como que trabaja con porción de carácter. No sé Bien. cómo decirlo, pero es como Sí, que. sí, sí, así es. Bien, Pero yo me refiero más con el in. O sea, por ejemplo, por lo que usted explicó, yo entiendo entonces que el in vendría a ser como una disyunción, por decirlo así. O claro, no. Porque, me ¿qué pasa vamos. si en el anterior caso usa un igual en vez de un in? ¿Qué anterior caso? Este, Eh, este, Acá, sí, sí. bueno, mirá esto lo que decía recién, que es con lo que empecé la clase. Para usar un operador igual, que dice subconsulta con operadores de comparación monoregistro. ¿Qué significa el monoregistro?
que la subconsulta debe devolver exactamente un solo valor, es decir, un solo registro. Vamos a ver, y ya lo mostré en la otra clase, por eso está bueno que lo vuelvas a decir, Teo, si lo repasamos. Lo siguiente. ¿Qué pasa si ocupo un operador de comparación igual, mayor, menor contra una subconsulta que devuelve más de un registro, más de un valor? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué es lo que dice acá en la presentación? Que la subconsulta, cuando ocupa operador igual, tiene que devolver un solo valor. ¿Mi subconsulta devuelve un solo valor? No, devuelve dos o más valores. ¿Puedo usar un operador igual? No. Si esta subconsulta está bien y esta subconsulta tiene que devolver o puede devolver más de un valor, entonces el operador igual está mal ocupado acá. Para comparar un conjunto de valores, debería usar un operador de comparación IN. ¿Sí? O sea, en ese caso, más allá de que pueda funcionar tipológicamente, está mal aplicado. Sí, y sintácticamente también. Viste que te salta un error. Claro. Bueno, sintácticamente no, pero lógicamente sí tenés razón. Ok, ok. Está mal aplicado. Sí, 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 sí. Ah, bueno, eso era nomás, profe, gracias. Sí, entonces, en función de lo que decía Teo, fíjense, tengamos siempre presente evaluar nuestra subconsulta. ¿Mm? Evaluemos la subconsulta y en función, y si decimos exactamente devuelve dos o más valores, el operador IN no, el operador IN está bien, el operador de comparación igual, menor, distinto, no está bien. ¿Mm? Bien, Profe, ahí sí. antes de continuar, por la duda, porque me hicieron la pregunta, pero tendría que usar un solo campo, porque yo estoy comparando ID de zona con un campo, digamos. Si yo en la subconsulta devuelvo más de un campo, también me daría error, porque no sabría con qué campo comparar. ¿Qué pasa si pongo count acá? ¿Mm? Y digo, bueno, ya armé la subconsulta y sí, mirá, 22 y 20 son los registros, los ID de zona que devuelven, que tienen más consorcio, porque tengo 22 registros en ID de zona y 20 registros en la zona 5. ¿Está bien armada mi subconsulta? Sí. Ahora, si hago esto, error. ¿Mm? Error. ¿Por qué tengo un error? Y es por lo que dice em, el profesor Numa. Cuando estoy usando subconsultas con operadores de comparación igual u operadores de comparación de conjuntos IN, lo que tengo que asegurarme es tener una sola columna, porque una sola columna es un solo valor por registro. No puedo tener varios valores por cada registro de resultado.
Porque como decía el profe acá, estamos haciendo una comparación de una columna contra un valor que puede ser asignado en la comparación a esa columna. Acá no puedo comparar esta columna con dos valores al mismo tiempo, ¿m? En el mismo registro de resultados. Entonces, aparte, está buena y oportuno lo que decía el profesor Numa, porque es la otra consideración a tener en estos tipos de eh, comparación. Acá nos dice que la subconsulta no tiene la cláusula exist. Y es lo que íbamos a lo siguiente, al siguiente punto. Porque si en la columna exist es otra forma de comparación de subconsultas que nos va a permitir hacer otras cosas, ¿sí? Porque se comporta de otra manera distinta a la forma que vimos recién. Entonces, vamos a tomar el ejemplo. No sé, pensé que lo había acá. No, acá. Solamente un ejemplo para probar el funcionamiento de la consulta Exit. ¿Cómo mostramos todas las zonas que tengan al menos un consorcio? Claramente vamos a encontrar con combinaciones. Podemos usar in, not in también, pero usando la cláusula exist, la subconsulta se va a comportar de la siguiente manera. Perdón, zona, consorcio, la subconsulta usando exist en la comparación del where es una subconsulta de evaluación o de comparación o vamos a usar más la palabra evaluación de existencia de un valor. Si existe un registro o un registro de una tabla externa en otra tabla interna a partir de la comparación de dos valores que tienen esas tablas en común. Dos columnas que tienen esa tabla en común para comparar. ¿Mm? ¿Están comparando conjuntos de resultados calculados? No. En este tipo de consulta de existencia, de evaluación de existencia, no se construyen resultados intermedios para ser comparados
después con un igual o con un operador de conjunto in. En este tipo de subconsulta lo que hacemos es una evaluación de existencia. En este caso vamos a evaluar si existen o qué registros de zona existen dentro de la tabla consorcio, comparando el ID de zona con el ID de zona de consorcio, que es la columna en común que tienen y por el cual se relacionan esas dos tablas, por lo cual esto nosotros tenemos también entender bien el modelo de datos. Fíjense que pongo la consulta más interna. Pongo null. ¿Por qué pongo null? Porque esta consulta interna no devuelve conjunto de resultados. Solamente la desarrollo para establecer la relación con la tabla más externa para esta evaluación de existencia, pero yo no estoy construyendo un subconjunto de resultados. Y a partir de ese subconjunto evalúo si existe o no existe. No, esto es, tomo las dos tablas, la columna ID de zona de la tabla zona con la columna ID de zona de la tabla consorcio. ¿Existe este valor? En este valor lo muestro. En la primera de existencia que comparo, ya muestro el registro y dejo de evaluar este valor, paso al siguiente. Si yo quiero hacer acá evaluar de forma independiente, me va a salir error porque no existe esta parte de la consulta. En este caso, existen todas las zonas, a ver, en este caso, todas las zonas de la tabla zona existen en el consorcio. Todas las zonas tienen al menos un consorcio. Cuando dice al menos un consorcio, yo solamente tengo que evaluar que exista la ID de zona en la tabla consorcio. Si existe la ID de zona en la tabla consorcio, es porque esa ID de zona tiene un consorcio. Y no me interesa la cantidad de consorcios que tiene la zona. Entonces yo pensé que lo hice, esto insertar vamos a insertar en la tabla zona, columna descripción, eh, nueva zona. Entonces, esa nueva zona no debería salir acá en esta consulta. Pero ahora yo puedo negar la consulta con el operador not. Entonces, mostrarme todas las zonas que no tienen consorcio. Y me va a mostrar nueva zona. Así que buscó este registro si existe en la tabla consorcio. ¿Cómo lo buscó? Porque tomó el ID de zona 7 y lo comparó con ID de zona en consorcio y no encontró ninguna coincidencia. Entonces, este registro, cuando yo le puse el exit, no me lo muestra. Cuando pongo not exit, entonces es el único que no encuentra, por lo cual me lo va a mostrar. ¿Se entendió un poquito esto? El valor de existencia,
¿Cómo funciona más que cuando ocupo? Fíjense lo siguiente. Si yo quiero saber, si yo quiero saber, como le decía recién, las zonas que no tienen consorcio, lo puedo hacer también usando IN. Lo puedo hacer usando IN. Entonces, ¿cuál ocupo? Y eso va a depender de la complejidad de las consultas externas e internas que estén relacionadas. Pero ¿qué pasa si acá estamos asociando con gasto, con inmueble y estamos haciendo consultas más complejas? Lo mismo en esta subconsulta. Ahora, le dejo la siguiente tarea. ¿Mm? Muestren, y ahí van a tener que agregar, para este caso, eh, agregar, vamos a poner acá, agregar una nueva localidad. ¿Mm? Para probar. Porque creo que todas las localidades tienen consorcio. ¿Mm? Le dejo esto. Mostrar. Fíjense, yo mostré acá todas las zonas que tienen al menos un consorcio y las zonas que no tienen consorcio. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Mostrar todas las localidades con consorcio y mostrar todas las localidades sin consorcios. ¿Mm? Y probar, usar combinaciones, operador IN y operador EXIT. ¿Mm? Les dejo eso y con esto termino. Se lo dejo al profe y le voy a poner en el chat, perdón, en el aula virtual, una explicación sobre tablas derivadas que está acá en el Power, que son las tablas derivadas, y le voy a dar ahora para la próxima semana un pequeño ejercicio para aprobar subconsultas. ¿Mm? Bien, copien esta actividad que le pasé recién, entonces mostrar todas las localidades con consorcio, mostrar todas las localidades sin consorcios, eh, utilizando combinaciones, operador IN y EXIST. Y vamos a evaluar el lunes estos casos concretos. Bien, ¿entendió lo que tienen que hacer? Sencillo, ustedes tienen ya la tabla de consorcio, así que comparar claro, comparar esta consulta usando esos tres tipos de instrucciones.
Bueno, muchas gracias. Los dejo ahora con el profe Juan, profe Cusiol, si está. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? ¿Cómo está, profe? Bien, buenas noches para todos. Antes de comenzar con el tema índices, que es un tema en realidad que les toca investigar a todos los grupos, lo que vamos a mostrar hoy es un pantallazo general con un ejemplo como para que tengan una idea de cómo tendrían que encarar la investigación sobre ese tema. Antes de entrar en eso, quisiera saber quién tuvo problema con la carga de los datos del trabajo que le había dado el profesor sobre el tema de Netflix. El lunes nos plantearon un grupo. Quisiera saber si alguien más tuvo algún problema en la carga de datos. Disculpe, ¿se refiere a cargar los datos en las tablas normalizadas o No, cargar no, el no. dataset? Cargar a la base de datos. De Ese forma, CSV, ese CSV Importar, que bajaron. Importar quiere decir usted, profe. importar el ¿Cómo? CSV al motor. Sí, sí. yo tuve varios Exacto. problemas, pero simplemente porque algunos campos eran muy grandes y los solucioné poniendo max nomás. Bien. El resto, todos pudieron cargar ese CSV a su base de datos. Sí. Bien. Bueno. Ahí dice Bien, que Gustavo. Bien, bien, bien. bien. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo solucionaste, Gustavo? Bien. ¿Y con qué versión de SQL Server estás trabajando vos, Gustavo? Bien. Si alguno estuvo trabajando con la versión anterior al 2017 o incluido el 2017, se pudo haber encontrado con algunos problemas, pero si ya lo solucionaron, no tiene sentido que sigamos con este tema. Lo importante es que todos ya hayan podido cargar esos datos a su base de datos. Bien, cerramos este tema entonces y vamos con los que nos compete el día de hoy. Índices. Vamos a ver una parte teórica muy rápido para no aburrirlo y después vamos a ver algunas cosas prácticas sobre cada uno de estos temas que vamos viendo. ¿Cuáles son los objetivos que podamos dejar claro hoy? ¿Cómo definir un índice? Existen dos tipos de índices, los que se denominan agrupados y no agrupados. Esto ya lo conversamos por ahí. eh, a ver, que ahí hay una consulta. Perdón, a nosotros nos salió una advertencia que decía que 88 registros tenían. Bien, pudieron cargar al final. Lucas, pudieron cargar los datos.
Bien. Está bien. Lo importante es que todos hayan podido cargar, importar ese CSV a su base de datos, que era el primer paso para después seguir con el modelado de las distintas entidades. Bien, bien. Seguimos con esto. Entonces les decía que básicamente nosotros desde el punto de vista físico tenemos dos tipos de índices, los que se denominan agrupados y no agrupados. Después vamos a ver los usos y cómo eliminar un índice. Como dijimos siempre, son objetos dentro de la base de datos, uno de los tantos objetos que existen, que permiten el ordenamiento según el criterio que necesitemos. Son objetos físicos, por lo tanto ocupan espacio en el disco, por lo general menos que una tabla, ya vamos a ver por qué, y también es una copia de todas las filas, pero solamente de algunas columnas de la tabla sobre la que definimos el índice. Degrada la performance en los insert, update y delete por una cosa lógica. Si es un espacio físico independiente dentro del disco, cada vez que se actualice una tabla, también hay que actualizar ese espacio físico. Así como degrada la performance en las operaciones de insert, update o delete, aumenta en las sentencias select. Por eso siempre hay que buscar un equilibrio en la definición de los índices. No es porque necesito más rapidez en una consulta, ya le tengo que agregar un índice indefectiblemente. ¿Por qué? Porque ese índice me puede jugar en contra en las transacciones que involucren insert, update o delete dentro de la tabla. Entonces hay que evaluar y tener siempre presente eso. Los índices se organizan como árbol B, o sea, de de arriba hacia abajo, digamos, se van ampliando, árboles invertidos. La página de un árbol B de índice se llama nodo del índice, y eso lo vamos a ver en este gráfico. Entonces tenemos el nodo raíz, que es el primer nodo del índice, los nodos intermedios y los últimos nodos que se lo conocen como nodo, nodo de datos, que está por ahí en la teoría. Otra cosa a tener en cuenta es que, bien, eh, los índices se dividen, como dijimos, en agrupados y no agrupados. Y acá viene la definición de agrupado. Esto es importante que lo tengan en cuenta. En un índice agrupado, los nodos hoja, o sea, el último nivel del árbol, que sería el de acá abajo, contienen las páginas de datos de la tabla. ¿Qué significa eso? Vamos a ver si encontramos acá un grafiquito. Acá. El último nodo, el nodo hoja del árbol, ya tiene los datos incluidos en cada página. Entonces, cuando se realice una búsqueda, se asimila a una búsqueda en una guía telefónica. Bueno, ustedes probablemente no sepan mucho por la edad de qué es una guía telefónica, porque ya son de la generación del teléfono móvil. En la época que no existía el teléfono móvil, que existía el teléfono fijo, había un libro que la empresa telefónica entregaba a todos los propietarios de una línea telefónica, donde estaban ordenados alfabéticamente los números de teléfono que pertenecían a esas personas. Entonces, cuando uno buscaba un número determinado, buscaba por el nombre y el apellido, y cuando encontraba
la línea, digamos, de ese usuario, ya tenía todos los datos a disposición. Entonces, eso es comparando con índice agrupado, es lo que sería una guía telefónica, un índice agrupado. Y los índices no agrupados, eh, vamos a avanzar, tienen la misma estructura que los índices agrupados, excepto que las filas de datos, o sea, el último nodo, no tienen, no contienen los datos de la tabla, sino contienen punteros, y acá en este ejemplo se va a entender mejor, contienen punteros a los datos. Entonces, en un índice agrupado, los datos están contenidos en el último nodo, se busca por el índice, se encuentra el dato y ya no se tiene que hacer ninguna otra lectura. En los no agrupados, lo que hay es un puntero que nos deriva a otro espacio físico en el disco donde están los datos. Esto sería, los no agrupados sería una comparación con el índice de un libro. Primero uno accede a la parte de índice, encuentra lo que está buscando y después tiene que acceder a la hoja en particular donde están los datos que uno está buscando. Eso en líneas generales son las dos definiciones de índices desde el punto de vista físico. No sé si se acuerdan que en un momento hablamos de la clave primaria, eh, si era preferible definir un ID o un número incremental, un identity que lo genera el motor en forma automática, o bien tomar algunos de los datos propios de la tabla para hacerlo como clave primaria. ¿Qué pasaba si tomábamos el ID? La operación de inserción nos aseguraba que siempre, por ser un índice agrupado o un índice clúster, el índice primario, si lo definimos de esa forma, obviamente, como la siguiente clave primaria siempre iba a ser mayor a la anterior, me aseguraba que la inserción del registro siempre iba a estar al final del último insertado. Quiere decir que eh, el motor no iba a tener una operación adicional en cuanto al desplazamiento de las cabezas lectoras, grabadoras de los discos, si es que no encontraba espacio en un lugar determinado, como sí lo tendría que hacer si tomamos, por ejemplo, un número de documento como clave primaria. ¿Qué pasaría en este caso si nuestra clave primaria es el número de documento y resulta que tenemos insertado como último número de documento 46 millones y nos llega un registro con el número de documento 23 millones? Tiene que ir a buscar dentro de los nodos el espacio, vamos otra vez para atrás, ¿m? Dentro de cada uno de estos nodos, en qué espacio le corresponde insertar ese registro, porque tiene que estar ordenado físicamente, ese es el criterio de los índices agrupados. Y si no encuentra lugar en ese espacio, tiene que desplazar primeramente un conjunto de registro a otro bloque del disco y recién ahí insertar el registro correspondiente. Todo eso, obviamente, son operaciones rapidísimas, pero tienen su costo para el motor. Bien, esta sería la sentencia. Es, ¿quedó claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió la diferencia entre un índice clúster y un índice no clúster, o sea, un índice agrupado y un no agrupado? Bien. Estas serían las sentencias que tendrían que usar para crear un índice. ¿Por qué marqué aquí en rojo este include?
porque ya vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos ahora a ver algunos ejemplos como para entender estos conceptos y la importancia del uso de los índices. Yo tengo mi base de datos que comenté en mi comisión, que es una base de datos libre, AdventureWorks, que lo provee Microsoft ya con un conjunto de tablas dentro de la base y se usa mucho para practicar ejercicios que están por ahí dando vuelta en la web. Yo lo que hago acá, creo una nueva tabla con esta sentencia, le digo select asterisco from esta tabla, que es una tabla que ya existe en mi base de datos, obviamente, y le digo que me lo guarde en esta nueva tabla. La condición para que esto funcione es que esta tabla no exista, por supuesto. Entonces, ejecuto y me creo la misma tabla en base a esta tabla modelo. ¿Qué pasa en esta creación? Solamente me copia la estructura, y lo vamos a mirar, solamente me copia la estructura de la tabla origen y no me crea ninguno de los objetos asociados. ¿Mm? Constraint, trigger ni índice. Si miramos la tabla original, vamos a ver que tiene varios de estos objetos asociados. Tenemos las columnas, tenemos los índices, restricciones, trigger. Tiene de todo un poquito. Entonces, ¿para qué se usa generalmente este select into? Para copiar datos rápidamente de una tabla existente en mi base de datos a una tabla sin ningún tipo de restricción ni objetos más que las columnas que contienen la tabla. ¿Por qué hice esta copia? Porque quiero hacer comparativas entre una tabla sin ningún índice contra una tabla que ya tiene índices definidos. Y para que ustedes vayan viendo la diferencia. Este procedimiento almacenado provisto por SQL Server es un procedimiento que está bueno y me sirve para ver rápidamente un objeto, puede ser una tabla o cualquier objeto dentro de mi base de datos. Básicamente me muestra todo lo relacionado a ese objeto, que en realidad esto forma parte del diccionario de datos o metadatos, que lo hablamos ya también en mi comisión bastante veces. Entonces me dice que es el nombre, es un tipo tabla de usuario, el nombre, el propietario, la fecha en que fue creada, cada una de las columnas, qué tipo de columna, y bueno, todos los datos relacionados a la tabla. Tiene un campo identity, no tiene un campo root que se usa para réplica básicamente, y está en el disco, en el área de disco primaria, que es como se divide en los discos de forma lógica. Si hago lo mismo para la tabla en base a la cual la creé, digamos, esta nueva tabla, van a ver que aparte del nombre, el todo, al final me muestra los índices que tiene esa tabla, los constraints, y acá me voy a posicionar básicamente en este índice. El índice primario de esa tabla es un índice tipo cluster, único, y tiene como parte de como clave dos columnas. Order ID, sale Order ID y sale Order Detail ID, que serían estos dos. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver
¿qué es lo que estoy queriendo comprobar? Voy a hacer un select from detalle para un registro en particular, o más de uno si es que se repite. ¿Mm? Y voy a hacer lo mismo para la tabla original. En este caso, no hay diferencia en tiempo. Acá me devuelve el tiempo que usó para cada consulta. Como son muy pocos registros, no, acá no puedo medir la diferencia en tiempo. Pero tengo una funcionalidad que está buena dentro de la herramienta. Es uno de los motivos también por qué seleccionamos esta herramienta para las prácticas. Primero porque es de uso gratuito y segundo porque es muy completa. Que yo puedo marcar más de una sentencia y puedo pedirle al motor que me muestre el plan de ejecución estimado que tiene el motor para resolver esas consultas. ¿Qué es el plan de ejecución? Un plan de ejecución es la forma en que el motor decide acceder a la o las tablas para resolver la consulta que le estoy pidiendo. Fíjense en el caso de el primer select y hace un comparativo. En este caso tengo dos select, me compara qué costo tiene cada uno. Para el primero, para el acceso a la tabla de detalle sin índice, el costo del acceso es del 100% del total. Para el segundo, que ya me accede con un índice, fíjense que acá me va mostrando el camino de acceso, accede a través de un index SIG, dice acá, y me dice qué índice usa. Fíjense que ahí aparece el nombre del índice, donde dice object, me dice qué índice usa, y la diferencia es enorme. Cuanto más datos tenga la tabla, más se va a ver estas diferencias. Entonces, hasta acá, básicamente, estoy comparando entonces el acceso a través de una tabla sin índice que si hacen una búsqueda. ¿Qué significa el tabla scan? Que buscan todos los registros uno por uno. ¿Y qué significa el index SIG? Que lo busca a través del índice. Como es clúster, si volvemos a la presentación, como es un índice clúster, que habíamos dicho que al encontrar el registro del índice ya tiene los datos disponibles. Entonces el acceso es rapidísimo. Primera prueba. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, yo no veo acá el chat, pero si alguien me lee, bien, Sí, dice que está diciendo que se entiende. Sí, sí. bien. Bien, entonces ahora vamos con otro ejemplo. Voy a crear un índice no agrupado por los mismos campos de la tabla que acabo de crear, tomando como modelo la tabla original. Creo el índice, que en realidad lo puedo crear de esta forma o también de esta forma. ¿Mm? Con un add constraint o con un create. Bien, ahí creé el índice y ahora vamos a ver si realmente me creó y cómo lo creó. Me creó, le llaman primary key, acá. Y me dice que es un non-cluster, o sea, no agrupado por estos campos. Entonces ahora vamos a comparar de vuelta. Recuerden que esta tabla tenía el índice por esas dos columnas, pero era un índice agrupado. Vamos a ver el costo. Recuerden que hoy eran 100 contra 0. Vamos a ver ahora. El primero, el costo es del 67%.
y el segundo es el 33%. O sea, acá estamos demostrando que el acceso al dato a través de un índice agrupado es más rápido que el acceso al dato a través de un índice no agrupado. Ahora borro para comprobar todo esto, que no estamos hablando en vano, y creo un índice, el mismo índice agrupado. ¿Y cómo me tendría que dar ahora esta prueba? Si es cierto todo lo que dije. Igual, Vamos a ver. 50 y 50. Conclusión, tengan cuidado con los índices agrupados, porque si bien nos dan esta facilidad de un acceso rápido, también tiene su costo para todo lo que sea inserción o modificación de registros en la tabla. Y también tengan en cuenta que solo se puede tener un índice agrupado por cada tabla. Bien. Ahora vamos con otro concepto de cómo utiliza el, el motor los índices. Supongamos que voy a crear un índice, borré el que había creado hoy y ahora creo para 3 columnas. ¿Mm? Vamos a mirar si me creo. ¿Qué es lo que estoy queriendo demostrar acá? ¿En qué caso el motor decide usar el índice y en qué caso no? Por ejemplo, yo quiero hacer una búsqueda por las 3 columnas que componen el índice. Es lógico que utilice el índice. ¿Mm? Indexing es un índice no cluster y después hace, como es no cluster, después tiene que buscar los datos, por eso aparece el RIP look acá, los une y lo muestra. Ese es el camino, digamos. Si uso las 2 primeras columnas del índice, también me hace un indexing. Si uso la primer columna, también me hace un indexing. Ahora, si uso las 2 últimas, ya no me usa el índice, ya no me hace un indexing, sino me hace un indexcan, que si bien sigue usando el índice, pero no es lo más rápido en cuanto a la búsqueda. Y si uso una sola, el último campo del índice, ya me hace un table scan. Fíjense que si hoy usaba el primer campo del índice, me hacía un indexing, pero si uso el último, no. ¿Por qué? Porque es una cosa lógica. Yo tengo ordenado el índice de acuerdo al orden de las columnas por las cuales definí ese índice. ¿Eh? Entonces, esto va a estar ordenado, esto va a estar ordenado con esto, y estos dos van a estar ordenados con esto. Entonces, si yo uso la búsqueda desde el campo inicial hacia adelante, lo lógico es que me use el índice. Si no lo uso en ese orden, lo lógico es que al no estar ordenado, el motor decida no usar el índice. Bien. Cuando el motor, por ejemplo, en este ejemplo, me dice
¿Qué va a ser un table scan? Pero yo decido, le quiero forzar a que use el índice, lo puedo hacer, pero no es recomendable, a través de los hints. ¿Qué son los hints? Son parámetros que pasamos a la sentencia SQL para influir en el optimizador de la base de datos. Por ejemplo, el mismo select yo le digo, no, vos me estás haciendo acá un table scan, usame el índice. A ver, si me hace caso, me va a hacer un índice scan. Pero si comparo, el select más óptimo va a seguir siendo el que él decide. La conclusión, no le digan, generalmente, en el 99% de los casos, dejen que el motor decida cómo hacer los accesos. Hay excepciones, pero bueno, eso tiene que ser prueba en el momento y ya con millones de registros sobre las tablas. Se los comento, lo comentamos solo para que sepan que existen. Bien, ¿por qué les había dicho que marqué aquí el include en la sentencia create index? Creo otra tabla en base a la ya creada. Creo sobre esa nueva tabla un índice sobre esta columna y le incluyo otra columna. En este caso es la de precio, pero puede ser cualquiera. ¿Qué significa incluir el dato en un índice? Significa que en las hojas donde están los índices que apuntan a los datos, además del valor del índice, están los valores de esas otras columnas que yo le incluyo al índice. ¿Para qué sería necesario esto? Supongamos, bueno, y creo un índice sin incluir la columna en la otra tabla. O sea, en detalle 2 tengo el índice con la columna incluida y en detalle tengo el mismo índice pero sin la columna incluida. ¿Qué pasa si yo hago un select sobre la columna del índice y selecciono solo esa columna en cualquiera de las dos tablas? Usa el índice y el plan de ejecución es un 50 y 50, o sea, el costo es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si además de la columna del índice yo quiero otra columna, que en este caso es la columna incluida en el primer índice, en la primera tabla, digamos, y no en la segunda, ahí ya se ve la diferencia. Fíjense, el costo para la primer consulta es del 23% sobre el 100 y de la segunda es del 77%. ¿Por qué? Porque al acceder a la hoja donde está el dato del índice, tiene que también acceder a la hoja donde está el dato de ese registro para traer la otra columna. Para el caso anterior, cuando estaba incluida esta columna en el índice, no era necesario este segundo acceso, o sea, no hacía falta acceder a los datos de la tabla. Bien. Conclusión, entonces, el include sirve para agregar datos al índice y evitar el acceso a la tabla. Bien, esto así muy rápido como para que ustedes tengan una idea por dónde encarar la investigación sobre este tema en su proyecto.
sé si quedó alguna duda, lo aclaramos. Igual esto lo vamos a subir al, al aula virtual para que lo tengan de modelo, si lo quieren usar para su trabajo, bien, y si no, para que por lo menos vean el código. Bueno, acá a veces sí que se entiende, es muy claro la presentación del profesor. De Para que nada, Cari. dicen, bien, bien. Sí, lo vamos a subir esto en el aula virtual, cosa que tengan como elemento de consulta para el proyecto. Creo que cada uno de los casos que fue presentando el profesor fueron muy claros y van a dar un poco van a ser de guía para la elaboración del proyecto, sin lugar a dudas, sí. Bien. Eh, está en el aula la asistencia y acá por el chat, sí, siempre les pedimos que por el listado de participantes sacamos lo que están acá en el chat, sí, en la clase. Bueno, no sé si hay algo más que... Bien, ahí le pedimos al profe Walter si puede habilitar un ratito más. Sí, sí, justo lo acabo de hacer al ver Bien. el chat, así que ahí está habilitado. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias. Nos vemos mañana, cada uno en la comisión de los jueves de laboratorio. Recuerden, la comisión 1 adelantamos una hora, pasó de 18 a 17. Bien, perfecto. Tengan presente el horario. Nos vemos. Muy Hasta bien. luego. Hasta luego, Hasta Muy profe. Que luego. bien, tenga nos buena vemos. noche. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. Gracias. Mañana.